avanzar en este tema, que es no menos importante también. Ya también se acerca el examen. Quienes no asistan a clases, las preguntas salen más que nada de las clases, de lo que conversamos. Si bien algunas van a venir de las diapositivas, es verdad, pero las clases son importantes, ¿no? Y las participaciones también suman. Hay quienes tienen algunas participaciones, en otro grupo creo que hay 2 o 3 que rayan siempre en las participaciones, pero es algo que va sumando. Bien, vamos a hablar de manejo terapéutico del dolor. Dolor es igual a sufrimiento, uno está dentro del otro, hablando desde el punto de vista de conceptos. Uno es, hay dolor con sufrimiento, sufrimiento sin dolor. ¿Cómo se va a presentar? ¿Tenemos una idea? ¿Es igual? ¿Son diferentes? ¿Son parecidos? ¿El dolor? El dolor conlleva al sufrimiento. Ya, si el dolor conlleva al sufrimiento, si una mujer tiene un parto y experimenta un dolor intenso, ¿la va a llevar al sufrimiento? En ese momento ¿Sufre? De repente está feliz de sentir dolor, siente felicidad en vez de sentir dolor, o mejor dicho, en vez de sentir sufrimiento. Se trata de alguna forma de definir o conceptuar algunas cosas, ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo, que el dolor muchas veces no lleva a un sufrimiento. ¿Alguien más está de acuerdo? Que el dolor sería la sensación que proviene de algún malestar y el sufrimiento va a tener, como que también se va a ver modificado de la situación o del entorno que va a estar la persona. El entorno. Ajá, ¿Qué entorno? O sea, como usted menciona, ¿no? En el caso de la situación y el espacio que se encontraba la mujer, a pesar del dolor por la sensación física, ella se ha visto afectada por el entorno de tener su hijo y todo eso, entonces por ende no sufría, pero sí sentía dolor. Bien. Interesante la opinión. ¿Cuál es tu apellido, por favor? Carpio. ¿Perdón? Carpio. Carpio. ¿Qué más Carpio que? Carpio Núñez. Núñez. Bien, hasta ahí los dejo para que nos demos cuenta. Para hablar de dolor, en la historia, si no la conocen, de repente ya la conocen a Frida Kahlo, siempre les menciono este tema porque es anecdótico, es importante dentro de la historia. Frida Kahlo, por ejemplo, fue una mexicana, ¿no? Latina, que nació justamente en México, pero que tuvo un problema al nacer, le dio polio. Y al inicio del siglo, pues no había este desarrollo de las vacunas, de una secuela en una de las extremidades, una cojera, ¿no? Una extremidad poco desarrollada. Y bueno, para empezar su vida. Lo superó, llega a los 18 años, ingresa a la Escuela de Medicina en México y estando ya siendo estudiante, siendo transportada en un vehículo, desarrollada este vehículo por un tranvía. De forma terrible, aplasta el vehículo contra una pared, una superficie, y pensaron que había muerto. Pero no murió, la dejó con serias lesiones. La salvaron, la operaron, recibió 32 cirugías a lo largo de varios años, y lo que ella experimentó fue dolor. Dolor y más dolor. Entonces, ella nunca, no había un solo día que no dejara de sentir dolor. Y en ese sufrimiento, pues conoció, pues, a lo largo de los años a Diego Rivera, un pintor, que justamente le enseñó un poco de su arte, ¿no? Y Diego Rivera era terrible, le fue infiel innumerables veces. Y ella decía que Diego Rivera era su segundo accidente. El dolor era crónico, persistente. Tanto dolor sentía que llegó a pintar este cuadro, llamado La columna rota, porque ella quería plasmar lo que ella sentía, dolor. Su columna fue casi destrozada y tuvieron que sentía como que tuviese unas estructuras metálicas que le daban sostén a su columna para darle estabilidad y un corsé.
y en su piel sentía como clavetones, ¿no? Como la sensación de que tenía clavos en la piel, que perforaban su piel, y eso lo sentía a diario. Y cada operación era con la intención de disminuir el dolor o generar algún alivio, pero fracasaba, y pintaba otros cuadros y otros cuadros, fracaso tras fracaso, y hasta que falleció, 1954, pero con dolor. ¿Listo? Finalmente este dolor ya no fue solamente un dolor, ¿no? Se transformó en sufrimiento. Y ese sufrimiento justamente lo transformó en un arte. Entonces tiene sus enseñanzas, su lado positivo, negativo, para que ustedes puedan sacar sus conclusiones. Entonces, a raíz de esto, y este ejemplo nos sirve mucho para entender el concepto del dolor. El dolor, por esta entidad que se ubica en Washington, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que lo toma como referente la OMS, en 1979 dio el concepto como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular o potencial, no un daño tisular real o potencial, o descrito en términos de daño. Y en 2020, como vieron que algunos tipos de dolor, y ahora voy tomando lo que dijo su compañera, que hay un poco juega el entorno, no encajaban pues en este tipo de dolor en términos de daño, o un daño potencial, ¿no? Considerando una evidencia, que hubiese un daño tisular, un daño orgánico, sino que el concepto varió. Digo, la primera parte fue igual, experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada, o sea, no a un daño tisular, o sea, no tenía que necesariamente que haber un daño físico, porque justamente el dolor a veces involucraba otros aspectos, ¿no? Psicológicos, emocionales, familiares, sociales, que no encajaban en el primer concepto. ¿Listo? Es por eso que el ejemplo que les digo. Solo recordando la fisiopatología del dolor con 3 neuronas y su sinapsis, desde la transducción, transmisión, modulación y percepción. Una primera neurona, ¿no? A través de los receptores nociceptores, justamente, captaban la lesión o lo nocivo de la lesión, y iban a través de nervios periféricos, llegaban a hacer sinapsis con otra neurona en las raíces dorsales, que hacían sinapsis con otra para hacerle pasaban al otro lado contralateral de la médula y ascendían a través del haz espinotalámico hacia el cerebro, hacia la corteza, donde se hacía real la percepción del dolor, ¿no? Entonces, cuando una mujer o un paciente dicen que tiene dolor, lo respetamos. Es cierto que nos basamos en la clínica, en la historia clínica, para ver qué tipo de dolor, pero si sacamos la conclusión de los conceptos, muchas veces para nosotros podemos pensar que está fingiendo, que es un dolor de poca intensidad, pero puede ser que para esa persona la intensidad sea mucho mayor, porque pueden jugar otros factores que no solamente el daño potencial o real, ¿no?, que pueda existir. Y para eso tenemos dos tipos de dolor principalmente, el agudo y el crónico. El punto de corte va a ser el mismo como para la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles dijimos que es el tiempo? 3 ya me dijeron varios, ¿no? 3 o más meses, ¿no? 3 igual o más meses. Para hablar de crónico, y agudo menos de eso, ¿no? En términos de daño, ¿no? O real o potencial o similar al daño. Bien, dentro del agudo tenemos algunos tipos de dolor, el nociceptivo y el neuropático, y entre esos las formas mixtas. El nociceptivo tenemos el postoperatorio o el politraumatizado, y en el neuropático, ejemplos, una enfermedad cerebrovascular o una amputación de una extremidad, y dentro del crónico tenemos un dolor oncológico y no oncológico. Esto es de la guía latinoamericana del uso de opioides, por ejemplo, ¿no? Del dolor. Hasta aquí es una clasificación. Y esto era la clasificación anterior con algunos ejemplos. Pero esta es la clasificación antigua, en la que hemos hablado del dolor neuropático, donde hay un dolor, donde hay una lesión del sistema nervioso central o periférico. Eso está claro. El nociceptivo, una lesión orgánica, que puede ser musculoesquelética, que puede ser cutánea, visceral. Y una mixta, ¿no?, que
involucra a ambos. Acá algunos ejemplos. En el mixto, dolor oncológico. Ejemplos, aquí en el neuropático tenemos uno de los más comunes, ¿no? La neuropatía diabética o la neuralgia postherpética, muy común, dolor crónico, muchas veces hasta de por vida. Y entre otros, ¿no? Los más importantes. Y acá, nociceptivos, bueno, pues son los más comunes por algún daño, una contusión, una inflamación. Acá, no olvidar en el mixto, en esta clasificación, dolor oncológico. Es un tema aparte, y eso es algo que también vamos a tocar ahora. Esta es la nueva clasificación. ¿Listo? 2017, a raíz del concepto que les dije de 2020. ¿Y por qué es importante que entiendan estos conceptos de dolor? Porque ya el dolor va mucho más allá, por eso les dije nociplástico. Surge este término de nociplástico, plasticidad neuronal, a raíz no solamente que experimenta un dolor como tal, sino que puede haber experiencias psiquiátricas, sociales, psicológicas, que van a generar pues una plasticidad neuronal que va a generarles mucho dolor, experimentar una sensación de dolor, pero no de tipo orgánico. Y en esa clasificación que no encajaba en las otras, por ejemplo, tenemos las fibromialgias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos puntos dolorosos que la mayoría de pacientes, sobre todo mujeres, tienen a lo largo de su vida alguna experiencia dolorosa, negativa, de depresión, ansiedad, ¿no? Y por ejemplo acá tenemos la fatiga crónica, las cefaleas de algún tipo, pues que también no se encuentra una causa clara, la cistitis intersticial, y estos, bueno, los tipos de dolor que ya conocemos, ¿no? Pero este es el término nuevo. Entonces, el nociceptivo está claro, podemos tenerlo de tipo somático o de tipo visceral, más o menos referencial. El somático es un dolor sordo, profundo, ¿no? Localizado. Ejemplo, por ejemplo, un dolor por metástasis óseas, puede ser metástasis óseas o metástasis a otra víscera. Si yo tengo un dolor visceral, es difuso, episódico, ¿no? Por ejemplo, el dolor tipo cólico, por ejemplo, un paciente que tiene dolor abdominal por una enfermedad diarreica aguda acompañada de dolor, ¿no? Visceral, eso está claro, por contracción del músculo a nivel intestinal. Y el dolor neuropático, ya dijimos, se van a sentir como descargas, hormigueos, electricidad. Yo hago la pregunta, diferencias entre disestesia y parestesia. Ya lo he visto en semiología, medicina, 1, 2, 3. ¿Cuál es la diferencia? Sin revisar lo que ya han podido. Esto lo van a ver en neurología bastante. A decir, esta es una disestesia, una parestesia. ¿Alguien? Semiología. 2. ¿Nadie? ¿No les suena? ¿Es igual? ¿Sinónimos? La diferencia está, ya que, bueno, es la sensación de adormecimiento, hormigueo, de diferentes formas se puede manifestar, pero la diferencia entre una parestesia y una disestesia es que la disestesia es desagradable. Es a veces intolerable, molestosa, es muy desagradable. La sensación, por ejemplo, acá yo puedo sentir una sensación de quemazón, pero la sobrellevo. Pero la disestesia es una sensación de quemazón que me genera pues disconfort, ¿no? Quiero que me caigan, busco ayuda porque ya no la tolero, desagradable. Y el dolor nociplástico, como les dije, surge justamente la nocicepción, ojo, alterada, a pesar de que no hay una evidencia clara de daño tisular, real o potencial, que cause la activación de nociceptores, obviamente periféricos, o la evidencia de una enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que cause dolor. ¿Listo? Ejemplo, dolor lumbar crónico inespecífico, primera causa de dolor a nivel mundial de dolor no oncológico, establecido en los I-10 como dolor lumbago inespecífico. ¿Para qué está este diagnóstico? Justamente, no porque tenga que buscarle muchas veces una hernia del núcleo pulposo, porque tenga que buscarle una protrusión, una trastorno de los discos, no. Simplemente es de repente un daño que no encaja en los demás, que puede tener pues no solamente pues evidencia de daño, sino que puede ser por experiencias sumadas a pues, esfuerzos físicos,
y que persiste en el tiempo. Y en el caso para tratar ese dolor no solamente son analgésicos, como vamos a ver. ¿Listo? ¿Cómo abordo el dolor? La mnemotecnia más conocida para el abordaje del dolor es Alicia. ¿Otro nombre que he dado? Alicia, ¿no? Hay otras, pero finalmente yo voy a abordar el dolor localizándolo, ver la intensidad, la irradiación. Acá surge un nuevo concepto, no es clasificación, es un nuevo concepto dentro de los tipos de dolor. La intensidad, el dolor irruptivo. Eso no está obviamente no está en la diapositiva. El dolor irruptivo, ¿a qué me refiero con dolor irruptivo? ¿Y en qué casos tratar? Y como su nombre lo dice, es un dolor que ha sido controlado como un analgésico. Generalmente se da en el manejo de opioides, que hemos tenido un tratamiento eficaz del dolor, está controlado, pero que de forma imprevista, de un momento a otro, surge una exacerbación, lo que le llaman un chispazo de dolor, intenso. Y en este caso tengo que darle un medicamento de rescate, que muchas veces es otro opioide. En este caso el más usado es el fentanilo transmucoso, que se usa en otros países, o si no, otro opioide, puedo utilizar otro opioide. Pero la idea es controlar de forma eficaz el dolor. ¿Listo? Ya vamos a ver eso más adelante en más detalle, este dolor del tipo irruptivo. Y de los tipos ya hemos hablado, los patrones si son temporales o son permanentes, factores que lo agravan, lo mitigan, la historia de medicación, los factores culturales, ¿no? Si hay sufrimiento, angustia, si ya le genera, o de repente pues, un dolor temporal con felicidad, respuesta con terapia actual, ¿no? Y hay cartillas para ver el impacto, para medir el dolor. La idea es medir el dolor. Sabemos que el dolor es un síntoma o un signo. Síntoma, ¿no? Por lo tanto, tiene que ver mucho la subjetividad. Entonces, todo lo subjetivo trataremos de medir en cartillas. Y tenemos varias escalas. Escalas numéricas y no numéricas. Las numéricas puedo establecer de 0 a 10, las categóricas agrupo mi numeración en categorías leve, moderados, intenso, ¿no? Para escribir, puedo poner, dependiendo de la clasificación, o de caras, ¿no? Por ejemplo, pacientes que no pueden expresar, comunicarse verbalmente y solamente me señalan cómo es tu tipo de dolor, de repente hay una comprensión adecuada, me van a señalar una carita, ¿no? Cero dolor o esta carita, dolor intenso. O le pregunto, usted tiene la clasificación, le voy a dar del 0 al 10. Usted por favor dígame, ¿no tiene nada de dolor cero o dolor intenso? El peor inimaginable. 10. Entonces va a decir, tengo 6. Cuidado, no siempre lo que yo creo es lo que me va a decir el paciente. Se va fracturado, yo espero que me diga 10. Posiblemente el paciente tiene una polineuropatía, un trastorno nervioso, a nivel central, periférico, y tiene una fractura, me va a decir 6. ¿Sí? No, me está mintiendo. No, es la puntuación que debemos colocar. ¿Listo? Cuidado. Hay escalas multidimensionales, ya un poco más entrando en detalle, cuidado, ¿va? Tenemos el cuestionario breve del dolor, por ejemplo esta del Edwards Symptom Assessment System, del ESAS, o de la de McGill, que por ejemplo aquí tenemos que entra un poco más en detalle, ¿no? Esta cartilla también se utiliza ya cuando quiero ya trabajar con pacientes que tienen dolor crónico, ya no solamente por regiones corporales, sea externo, interno, anterior, posterior, sino ya cada tipo de dolor, pinchazo, como presión, como lancinante, como que aprieta, ya lo clasifico y le puedo dar hasta una puntuación. ¿Listo? Ya trato de ir más allá para medir el dolor. Esta escalera, la de la OMS, es la más conocida y la más utilizada. La habrán visto, pero hay que saberla utilizar. El primer escalón, doy analgésicos no opioides. AINES y paracetamol. ¿Paracetamol es un aire? No, eso está claro, ¿no? Paracetamol. Y tenemos varios AINES acá. El segundo escalón, opioides débiles, mal llamados débiles o fuertes o potentes. Ya vamos a ver por qué. Débiles, codeína, dihidrocodeína, tramadol. Los fuertes o potentes, morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina. En esto puedo combinar, si yo agoto para tratar el dolor de forma eficaz y no hay un buen resultado con el primer escalón, paso al segundo. En el segundo puedo juntar, si no me resulta un opioide, en este caso débil, puedo usar asociarlo a un AINE o al paracetamol.
Igual, el tercer escalón, tengo la morfina, fentanilo, oxicodona, puedo utilizar también asociado a un AINE. Y en todos puedo agregar, adicionar un coadyuvante, un medicamento agregado que, dependiendo del tipo de dolor, me va a potenciar la acción o funcionar a través de otro mecanismo para atenuar el dolor, porque ya hemos dicho, no todos los dolores son iguales y hay componentes adicionales. Esta escalera, la anterior, ha sido modificada con esta. ¿De qué se trata? Agoto primer escalón, segundo escalón, tercer escalón, no funciona, paso a un cuarto escalón. Aquí se encuentran las terapias neurales, bloqueo neural, epidurales, bombas de infusión continua de autocontrol del paciente, que usa muchas veces opioides, terapia neurolítica, ¿no? A través de bloqueo, estimulantes espinales. La idea es controlar el dolor y que de repente me quede un dolor residual para utilizar de repente pues, el escalón número 1. ¿Listo? Esa es la idea, utilizar. Pero como sabemos, el dolor es un mecanismo de defensa. Muchas veces el dolor es tan crónico e intenso que al utilizar estas terapias hay una extremidad que ya no hay dolor. Es como hicieron algún experimento con personas que no sentían dolor, que habían nacido sin dolor, duraban poco tiempo de vida porque es un mecanismo de defensa. Al no sentir dolor se lesionaban y morían. Heridas, lesiones, infecciones, muerte. Entonces igual sucede con una extremidad bloqueada, ¿no? Puede generar daño, termina generándose lesiones y termina muchas veces amputándose. Entonces no es lo ideal, esa es la parte contralateral negativa. Como sabemos los AINES, solo para recordarles los AINES, ya sabemos que tenemos a través del ácido araquidónico, eso ya lo saben, tenemos la vía de la lipoxigenasa, la ciclooxigenasa, la COX-1 constitutiva, la COX-2 regular. ¿No? Los AINES, ya sabemos que solamente inhiben la COX-1, son alto riesgo de gastrolesividad. Por eso existieron los COX-2, que son inducibles, selectivos, y que no son gastrolesivos, no va a inhibir la producción, mejor dicho, no va a inhibir la producción de prostaglandinas que muchas veces son protectoras para el COX-1. Por ejemplo, el Celecoxib COX-2 salió del mercado, no sé si se acordaban Rofecoxib, porque generaba trastornos cardiovasculares, estuvo en fase 4, comercialización, y empezaron a haber infartos. Se retiró del mercado, cobró víctimas, grandes fallas de los ensayos clínicos controlados. Acá la dosis máxima del paracetamol, si yo quiero utilizar la dosis tóxica versus dosis letal. Ya saben, si hay personas que toman 4 gramos de paracetamol, dosis tóxica. Hepatotoxicidad, falla hepática aguda, puede llegar a ser fulminante. ¿No? Si ya me aproximo obviamente a la dosis letal, con 8 a 10 gramos, no la cuento. Después tenemos algunas dosis máximas que es importante que se acuerden, ¿no? Las dosis recomendadas, algunas contraindicaciones. Sabemos que aspirinas en general con AINES, mucho cuidado en pacientes con asma. Hemos tenido pacientes hospitalizados que han llegado a pasar a ventilación mecánica porque tenían un asma, se tomaron una aspirina porque pensaban que les iba a calmar el dolor o la fiebre, ¿no? Y tenían asma y en vez de aliviar el asma se exacerbaba mucho más y les generaba una insuficiencia respiratoria severa. Mucho cuidado con los AINES, sobre todo la aspirina, ¿no? Pero en general cualquier AINE. ¿No? Del licor del metabolismo ya sabemos si es hepático, igual el paracetamol, ¿no? El antídoto de la intoxicación por paracetamol es el acetaína, endovenosa subcutánea intramuscular. Endovenosa, la mayoría, si no todos los antídotos, ya sabemos que tienen que actuar de forma rápida, endovenosa, ¿no? Ya vamos a hablar de otros antídotos. Acá, gastrolesividad versus nefrotoxicidad. ¿Cuál es el más gastrolesivo? El que toma mucho, con frecuencia, ¿no? El ketorolaco. El piroxicam, sobre todo muchas mujeres para el cólico, ¿no? La dismenorrea. Dame un piroxicam. Y después por ahí, melenes. Ketoprofeno. Baja toxicidad, ibuprofeno, diclofenaco, inhibidores COX-2, intermedio, la aspirina, sulindac, naproxeno y norfacin. Nefrotoxicidad, ninguno tiene baja toxicidad. Todos, de alguna forma, tienen
intermedia, alta, nefrotoxicidad. Por eso, cuidado con los AINES. Alta, la indometacina, fenoprofeno, fenilbutazona. Intermedia, todos los demás, aspirina, ibuprofeno, naproxeno, solindac, clofenaco, piroxicam, meloxicam. Cuidado, miren aquí, la indometacina. Alta, nefrotoxicidad y mediana gastrolisividad. Es un buen analgésico, sobre todo se usa en enfermedades reumáticas, reumatológicas, pero tiene ese problema que tiene alta nefrotoxicidad y mediana gastrolisividad. Cuidado, en dosis sobre todo frecuentes repetidas puede ser, no es la mejor opción. Pacientes que de repente ya tienen antecedentes de gastrolisividad en términos de hemorragias digestivas, úlceras pépticas, no, cuidado con eso. Entonces el manejo del dolor, ya pasando del escalón que ya hablamos, del primer al segundo escalón, es en sí es una forma de trabajarlo, ¿no? Para cualquier tipo de dolor, cualquiera, dependiendo si no ha habido un control, ¿no? Con el anterior escalón, para diferentes tipos de dolor. Y allí viene la idea de cómo utilizar, o sea, los opioides. Ya hemos dicho, opioides igual a opiáceo, ya está claro, ¿no? A ver, que me levante la mano y me lo explique. Cada rato me lo pregunta y va en el examen. Bueno, ahí tiene que ser regalado, ¿no? A ver. Los opiáceos son derivados de plantas. ¿Cómo cuál? El opio. Ya. Pero el opio se extrae de, no es la planta. De las amapolas. La amapola, una plantita de naranjadita. Y los opioides son ya sintetizados en laboratorios. Son sintéticos, ¿no? La mayoría y derivados de los primeros. ¿Listo? Pero con fines didácticos van a encontrar opioides muchos, pero algunas literaturas hacen la diferencia. Opiáceos, opioides. Morfina, opiáceo. Fentanilo, oxicodona, opioide. ¿Ya? Cuidado. Acá, de acuerdo a la acción del receptor, perdón, tu apellido es, antes de me Vargas Medina. de acuerdo al receptor, mu, kappa, delta, sigma. ¿Cuáles son los receptores que me generan depresión respiratoria? Depresión mu, los kappa. Euforia, por eso hay abuso de opioides, hay adicción, farmacodependientes y tolerantes. En los mu, los kappa, disforia, euforia, sensación de placer, están alegres, se exaltan, ¿no? Ya saben. Después los delta, analgésicos que generan sedación, taquicardia, taquimia, los signos. Acá, la clasificación que les mencioné en la escalera, ¿no? Decía opioides débiles, fuertes, ¿no? O potentes, les ponen otros. Codeína, dihidrocodeína, dextroproxifeno, tramadol, débil. Fuerte, morfina, oxicodona, fentanilo, hidromorfona, metadona, tapentadol, petril. Pero deberíamos utilizar esta clasificación. Los agonistas puros, agonistas parciales, antagonistas, antagonistas completos. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la acción mucho más específico, de acuerdo al receptor, como hemos visto. Si yo hablo de un agonista puro, tipo morfina, tiene afinidad por los tres primeros receptores, ¿no? Pero sobre todo los mu y los kappa. Tienen afinidad y actividad. Los agonistas antagonistas como la pentazocina es un opioide que es superior a la codeína a pesar que está aquí, pero que se antagoniza por estos receptores mu y kappa, sobre todo morfina, metadona, entre otros. ¿Listo? Acá tenemos los agonistas parciales, buprenorfina, y los antagonistas puros, el antídoto. El antídoto que es la naloxona. Si yo tengo una intoxicación por opioides, ¿en qué caso le voy a dar naloxona? ¿Tienen una idea? ¿En qué caso yo le voy a dar el antídoto? Voy a decir, acá le tengo que dar el antídoto, porque si no se me muere. ¿Depresión respiratoria? Estuve en otra clase. No. Efectivamente, en la depresión respiratoria, porque en alguna clase me dijeron, cuando tiene el paciente euforia, delirio, trastorno de sensorio. No,
Si desde el punto del ABC, depresión respiratoria, cuidado. Insuficiencia respiratoria severa es un efecto grave, adverso de la intoxicación, que lo va a llevar a la muerte. Antes de llegar a ese punto de gravedad, ya tengo signos de insuficiencia respiratoria, taquipnia, polipnia, allí doy la naloxona. Ahora les voy a enseñar cómo transformo un opioide a otro, cómo cambio de uno a otro. Puedo hacerlo de un endovenoso a otro endovenoso, de un oral, de un endovenoso a un oral, simplemente teniendo algunas premisas básicas. ¿Y por qué hago este cambio? ¿Por qué haría este cambio? Porque puede ser que el paciente tiene que ser manejado de un endovenoso a un oral, ¿no? Porque de repente ya le doy alta y se tiene que ir a la casa con oral. O porque de repente no es más barato, es menos costoso. O de repente no está disponible, por las razones. ¿Y cómo hago el cambio? Porque esto es importante. No lo voy a mantener siempre con morfina si ha habido un control eficaz del dolor. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas premisas para convertir o rotar de un opioide a otro? Tenemos una tablita. ¿Qué hay equivalencias? Esas equivalencias ya están establecidas, no necesitan memorizarlas, simplemente recordar que hay guías parenterales, orales. Hay un factor de corrección y una de duración del efecto, ¿no? Por ejemplo, morfina, 10 miligramos, hidromorfona es el equivalente parenteral, 1.5 miligramos. O la hidroxomorfona, 1 miligramo en la vía parenteral, y acá las equivalencias en vía oral. Entonces, yo, si le estoy dando un opioide, o en este caso un opiáceo, digamos, morfina, y lo quiero transformar a otro, le tengo que primero sacar la dosis en 24 horas. Siempre. 24 horas para poder hacer la conversión. Luego, la dosis equivalente del otro opioide al que le quiero convertir, lo tengo que buscar su equivalencia. Después, si se ha controlado el dolor con la morfina adecuadamente, voy a reducir del otro opioide en un 25-50% para cambiarlo, ¿no? Para permitir la tolerancia cruzada incompleta, porque corre el riesgo de que si yo le doy la equivalencia exacta, me puedo generar sobredosis, intoxicación. Entonces, yo le genero una tolerancia dándole menor la dosis, obviamente incompleta. O sea, menor dosis, el mismo efecto. Eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Entonces, después, si la dosis fue ineficaz, le he cambiado al otro, y si es ineficaz, no me controla, ahí recién le puedo subir al 100% de la dosis que le corresponde, o a subirlo un poco más, un 25 más. Hay otra forma, si le doy, digamos, morfina espaciado en varias dosis, ¿no? Le doy cada 4 horas 6 dosis a lo largo del día, después de un tiempo, porque vamos a ver que son 7, 15 días, lo puedo cambiar a liberación prolongada. La idea es tratar de controlar entre la menor dosis posible que me controle el dolor. ¿Listo? Para fentanilo transmucosa que tiene aplicación bucal a través de la mucosa oral, con un aplicador, no funciona esto. Eso es aparte. Hay otra forma que no lo vamos a ver porque no hay en el mercado tampoco aquí en Perú. Considere el impacto de falla de la función renal, siempre habrá que ver el ajuste, no dependiendo. Eso habrá que ver si se ajusta dependiendo si hay una enfermedad renal crónica o una falla renal aguda. Entonces, acá hay un ejemplo que siempre les pongo y puede venir en algún momento para ustedes y cómo manejan. Esto, sobre todo si les va a tocar un paciente oncológico, quienes no solamente sean oncólogos en el futuro, sino que les toque un paciente y quiere transformar. No tengo pues morfina, doctor, tengo otro. Acá solamente pongo un ejemplo para coger el que está aquí. Puedo utilizar el morfona u otro, pero ¿cómo lo voy a hacer? Si le estoy dando una infusión, muchas veces para controlar el dolor lo doy en infusión, morfina, le doy 8 miligramos hora, y lo necesito pasar a hidromorfona en lo menos, ¿sí? Entonces dijimos que hay que transformarlo en la dosis total de 24 horas. 8 miligramos está por hora a 24. No siempre, si no estaba transformado, nos sale 192 miligramos día, endovenoso, por día, ¿no? La dosis equivalente 24 horas, hidromorfona, de 10 miligramos es equivalente a 1.5, lo multiplico por 24, este 1.5 me sale 28.8. ¿Listo? Hidromorfona. Eso es 24 horas, pero yo lo transformo en infusión, porque finalmente lo que quiero es darle infusión en este caso. Eso sí trabajo con medicamentos, y si quiero darle infusión también, ¿no? Si no, le doy las dosis individuales, bolos, ¿no? 1.2 miligramos hora. Si el paciente se controló eficazmente con morfina en la dosis de 192,
para permitir la tolerancia cruzada incompleta, doy le quito el 25 o 50%, ¿no? Entonces el 28, que es 24 horas, le voy a restar 25%, me sale 21.6 y eso lo transformo en miligramos horas y lo doy en infusión. De igual forma, si le quiero quitar el 50, le quito el 50%, me da 14.4, ¿no? Y si lo quiero volver a hora, lo divido entre 24. ¿Listo? ¿Está claro? ¿No? ¿Más o menos? Está clarísimo, ¿no? Pero bueno, a ver. Es solamente una regla de 3 y multiplicarlo por 24, dividirlo por 24, ¿verdad? Dijimos dosis total, 8 por 24 para la dosis total de 24 horas, porque está en hora, una hora. Para el día. Claro, para el día 24. La dosis equivalente, dijimos, es 1.5 para 10 miligramos por vía endovenosa. Entonces yo quiero sacarlo igual en 24 horas, las dos tengo que sacarlo en 24 horas. Entonces este punto 5 no es por 24, sale 28.8. Pero si yo lo quisiera transformar a hora, lo vuelvo a regresar, le divido entre 24, ¿no? Para una hora. Ese 28.8 no sería de la regla de 3, o de poder multiplicar 1.5 Por 24. pero no sale 28.8, ¿o sí? Sí. Y si yo quiero, por ejemplo, restarle el 25%, si yo quiero restarle el 25%, simplemente pues le quito el 25%. No, creo que sí es el 92 que fuera 24. Sí. ¿Está claro? ¿Acá se perdieron? Acá hay que restar el 25 porque dijimos que hay que restarle el 25-50% de la dosis total. Entonces el 28, que eran 24 horas, le tengo que quitar el 25%, que es simplemente, ¿no? 25 entre 100 y el resto a este porcentaje. No lo puedo usar con mi calculadora si quieren. Entonces, doctor, nos tenemos que aprender. No. No hay nada que aprenderse de memoria. Todo esto es razonable. Simplemente, cuando ustedes hagan infusiones, y quien maneje, sobre todo, quien se dedique, sobre todo, en cualquier especialidad, pero sobre todo quien maneja más infusiones desde la parte clínica, intensivistas, medicina interna, entre otras, ¿no? Hay que ir desglosando para saber qué dosis le voy a dar. Y estos son pequeños ejemplos, todavía mucho más complejas que hay que aprenderse, sí, por ejemplo, la dosis. Acá definitivamente tienen que saber cuál es la dosis parenteral, bueno, no recordarán, pues se les puede dar. Y acá, como les decía, se resta el 25%, me sale 21.6, ¿no? Si le resto a este 28, pero este es en el día, lo tengo que dividir entre 24 para una hora. Y eso lo doy en infusión, porque cuando yo programo mi bomba de infusión es la dosis hora. Se puedo dar en minuto, pero normalmente se pasa en hora. Y eso ya le voy dando, dosificando cuánto le voy preparando por hora. Porque le puedo preparar para 3 horas un medicamento, le paso para 3 horas. Pero le puedo pasar en 24 horas también, pero normalmente voy dosificando en hora. Igual, si le quiero restar el 50%, el 50% de 28 me sale 14, de resto, y si lo quiero pasar ahora, entre 24. Y si la dosis de morfina fue ineficaz, ¿no? Le aumento, ¿no? le vuelvo a aumentar. Le aumento a este 28, le subo 25%. ¿No? Esto ya estaba en hora, esto es de 24, esto en hora, y le aumento el 25% y me sale 36. Es solamente un cálculo de texto, o sea, es un examen de ingreso a la universidad. Doctor, una pregunta. En la tercera, entonces, sería un rango como que de 0,6 0,9. En la tercera pregunta. Ya decir, ¿Esta? Ajá. ¿Sería como que un rango o de 0,6 No. 0,9? Bueno, es que yo lo puedo reducir a un 25 a 50%. Dependiendo, yo puedo bajarle de repente a 50. Es optativo. Ya. O sea, no puedo tomar un rango, pero la recomendación es que yo lo pueda disminuir para... es que de repente yo no puedo darle la dosis igual a la equivalencia de 24 horas exacta, porque puedo generar sobredosis, porque no voy a saber cómo reacciona el paciente a un nuevo opioide. Me puede generar más bien efectos adversos. Entonces parto de una dosis menor y de repente me controla una dosis menor de equivalencia,
y la dejo así. Pero si no me controla, ya le aumento, pues, ¿no? Un 25%. Y ya hablen de 36. ¿Listo? Igual esto lo van a tener, pero hay que entenderlo. No es una regla de 3, nada más. Y esto se utiliza mucho los de oncología, lo tienen que hacer con frecuencia. Ustedes no son oncólogos, pero más o menos ya saben cómo transformo un opioide. Igual puede utilizar cualquier otro, uno de oral, sin oral, no lo transformo igual. De repente, acá lo que se confunden ustedes es para sacarle en hora. Pero puedo darle pues en 24 horas, ya pues le digo a la enfermera, pásele esto en 24 horas. ¿No? Ya no se complican con dividirlo entre 24, que era solamente una división. Entonces, los efectos adversos de los opioides, ya dijimos, estreñimiento, sedación, náuseas, vómitos, ya sabemos que ahí está aumentando mucho el abuso de opioides, se están abusando del consumo de opioides, que es el objeto de notificación. El síndrome de neurotoxicidad, delirio, agitación, mioclonus y hiperalgesia. ¿Qué puedo hacer para tratar? Hidratar, disminuir la dosis o rotar de opioides, ¿no? Si está sucediendo algo de esto. ¿No? En la rotación se sustituye otro por que hay que reducir la dosis para la intolerancia cruzada incompleta, con incrementos periódicos. O sea, la idea final es utilizar un opioide en la dosis menor y de forma más espaciada que me controle el dolor. ¿Listo? De eso se trata. Para evitar estos efectos adversos. Aquí, quien me dijo depresión respiratoria, la naloxona. ¿Cómo la preparo? De forma endovenosa. Una ampollita de 0.4, lo voy a diluir en suero fisiológico, cloruro, en 10 cc, y le voy a esa dilución pasarle de 1 a 2 centímetros de esa dilución hasta que, cada 30-60 segundos, hasta que haya mejoría de la presión respiratoria, ¿no? Empiece a mejorar la saturación, no haya uso de músculos accesorios, si es que lo estuviese. Si hay estreñimiento, si lo hay, y de repente he cambiado de opioide a otro, voy a utilizar polietilenglicol, que es un laxante osmótico, puedo utilizar lactulosa, ¿no? Puedo utilizar otros enemas. Si hay náuseas y vómitos y es postprandial, prokinéticos tipo doperidona, metoclopramida. Si es al movimiento, sinaricina, que tiene que ver con el equilibrio. Si hay alteración, sedación de las funciones cognitivas, puedo darle cafeína, de repente algún estimulante, ¿no? Con cuidado, esto ya es manejo de repente un poco de especialidad, con neurolépticos, con antipsicóticos tipo lanzapina. Si hay prurito, porque puede ser que produzca prurito intenso, que se quiera sacar la piel, se puede dar, por ejemplo, naloxona e infusión, ¿no? Ya es un preparado, ¿no? Antihistamínicos puede dar inicialmente. Mioclonías, el clonazepam va muy bien. La sudoración, algunos corticoides anticolinérgicos, o algunos tienen retención urinaria. Tener cuidado cuando se usa opioides, puede generar constipación o retención urinaria. ¿Listo? Náuseas, vómitos, pero el problema principal, depresión respiratoria. Acá hablamos de coadyuvantes en las 3 escalones de la escalera, ¿sí? Acá tenemos. Estos son los coadyuvantes y hay que saberlos utilizar en algunos casos, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, más usados, amitriptilina, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de la amitriptilina? Puede ser riesgo. Cuidado con pacientes con arritmias. Si es un paciente con arritmias, preferible no dar, porque ese es uno de sus principales efectos adversos, arritmógeno. ¿Listo? Tenemos otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, fluoxetina, paroxetina. Nuevos antidepresivos, ¿no? Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, venlafaxina, muy utilizado también. Anticonvulsivantes o moduladores del dolor, tipo gabapentina, muy utilizado también, ¿no? La pregabalina. La diferencia es que actúan de forma similar, pero es el costo. Pregabalina es costoso, ¿no? Y el riesgo principal o el efecto es somnolencia de la gabapentina, muy utilizado. Por ejemplo, dolores neuropáticos, neuralgia prosterpética, se usa mucho la gabapentina, pregabalina, ¿no? La pregabalina también causa somnolencia, pero no tanto como la gabapentina. Corticoides más usados, prednisona, dexametasona, que es un tema que vamos a ver la próxima semana. 20 miligramos, 60, 2 a 70. Los riesgos, cuidado, AINES más corticoides, alto riesgo de gastroadhesividad. El paciente tiene que tener cuidado, de repente que protección gástrica. Entonces,
de repente hay que, en términos de úlceras, ¿no? Hemorragias digestivas, cuidado. A veces tenemos pacientes que están con AINES, agregamos un corticoide porque está tratándose de una enfermedad, ¿no? Inmunológica, y empiezan a presentar sangrado digestivo, melenas, ¿no? Abundantes, de hemorragia digestiva alta. ¿Listo? ¿Cuándo uso el coadyuvante? Cuadrito importante. Dolor neuropático, amitriptilina, ya sabemos. Hay otros, la gabapentina, la pregabalina. Dolor musculoesquelético, espasmos musculares, la lidocaína, capsaicina, baclofeno. La metástasis óseas. Acá, corticoides. AINES, radioterapia, quimioterapia, radioisótopos, radiación ionizante, convertirla inestable en estable, parte del tratamiento coadyuvante para metástasis óseas. O si hay ansiedad, depresión, pues antidepresivos, benzodiazepinas, ¿no? Opioides y benzodiazepinas que generan tolerancia, ¿no? Que a veces llegan a su efecto techo y requieren a veces para el mismo efecto más dosis. Acá solamente todos los opioides, sus dosis, acá la morfina a los 17 de 15 días de duración corta a liberación prolongada. El dolor irruptivo, fentanilo oral transmucoso, que no hay, pero es una alternativa, o si no la oxicodona rápida, esa es otra alternativa, ¿no? Y acá tenemos algunas dosis, no necesariamente se acuerdan, pero hay algunas acá que de algunas formas de presentación, pero el dolor irruptivo, por ejemplo, se presenta en esos, se puede tratar con este tipo de medicamentos. Y ya sabemos aquí en la vía del dolor, yo puedo controlar aquí la transducción con AINES, COX, inhibidores COX, COX-6, ¿no? Transmisión del dolor, opioides y combinarlo, como ya hemos visto en un segundo escalón. Tercer escalón, opioides antidepresivos, coadyuvantes, ¿no? Se puede utilizar coadyuvantes en todos los escalones. Y aquí básicamente hago opioides o terapias neonatales. ¿Listo? Caso clínico. Para los que estén atentos, y es muy simple. A ver, tengo un paciente varón, para acabar ya. Paciente varón de 80 años, que viene con insuficiencia respiratoria grave. Tiene un secundario una linfagitis carcinomatosa, un tipo de metástasis pulmonar a raíz de un cáncer gástrico. Se inició morfina oral de 10 miligramos cada 4 horas. El paciente está intranquilo, está polipneico, taquipneico, 34 respiraciones por minuto, y su saturación de oxígeno es de 80 con un FiO2 de 28, o sea, 2 litros. ¿Cuál es su actitud? Usted va a retirar el tratamiento porque puede empeorar la insuficiencia respiratoria, va a aumentar la dosis del medicamento que se le da a 20 miligramos cada 4 horas según evolución, le va a aumentar el oxígeno, 35% de FiO2, cambiar el tratamiento de morfina por fentanilo, o le va a añadir risperidona, que es un antipsicótico. Me levante la mano a ver si tiene alguna idea, le doy un punto más a su sumatorio. Más punto y medio para el examen y la nota del examen. A ver, Doctor, lo primero que habría que hacerlo sería aumentar el flujo de oxígeno debido a su saturación y a su FiO2. O sea, pienso que es lo primero. Aumentar el FiO2. Antes de cualquier cosa. Bien. Ya. A ver, vamos a ver. Lo dejo ahí. ¿Quién más me dice? A ver. Yo marcaría la de cambiar el tratamiento de morfina. Morfina por fentanilo. Bien, es una otra opción. Vamos a ver, quiero otra opinión más. A ver, ¿por qué cambiaría? La razón. Porque ya lleva mucha corta la depresión respiratoria. Para evitar más depresión. Ya, esa es la razón. A ver, ¿alguien más? Está bien, ya tenemos 2 respuestas. ¿O alguien apoya a una u otra respuesta? Cambiar. Los que, si están de acuerdo, les sumo puntos a quienes la respuesta final. El flujo de oxígeno, como dijo justamente, ¿no? Ya. Estamos divididos. También estamos divididos.
Ya, está sumando ya a favor del oxígeno, según el ABC, ¿no? Ya, es válido. Pero a ver, ¿alguien más? Lo cerramos. Retirar el tratamiento. ¿Perdón? Retirar el tratamiento. Retirar el tratamiento. O sea, Retirar la insuficiencia respiratoria. porque puede exacerbar, empeorar. Ujú. Ya, hay una tercera opción. Ya, y ya dijo por qué. Me parece, el razonamiento es lógico, ¿sí? ¿Y alguien más? Yo voy los dos puntos, y es que está la respuesta acá, de lo que ya me dijeron. ¿Alguien más? 2 puntos, ¿ah? Ya les digo, si está la respuesta ahí, son 2 puntos. Ya, cerramos. Vamos a probar, suerte. Ya. Para empezar, ¿de qué paciente estamos hablando? Anciano con un cáncer terminal. Estadio 4, metastásico, avanzado, está con una insuficiencia respiratoria grave, posiblemente le queden horas, no sé, de vida, ¿no? O días, pocos días, ¿no? Y ya les empezamos con morfina oral. ¿Listo? Si yo le retiro el tratamiento, porque puede empeorar, es lógico pensar. Pero hay que ver la dosis también. ¿No es cierto? Es 10. O sea, no creo que estamos usando una dosis que se utiliza normalmente. Puede ser otra cosa que le esté generando la insuficiencia. Añadir risperidona, coadyuvante. Nadie me dijo eso, ¿no? Pero no. En este caso, no es un dolor cualquiera, es un dolor oncológico. La risperidona no va a influir en este caso. Cambiar de morfina a fentanilo. Pero dentro de los opioides potentes, ambos, no tendría por qué cambiar, ambos son fuertes, tienen los mismos receptores casi. Más bien acá tendría que ya disminuirle la dosis, ¿no? Para cambiarlo al otro al 50% y volverle a subir. Aumentar el oxígeno. Eso siempre y cuando no fuera un paciente con cáncer. Era aumentar la dosis. Aumentar la dosis. ¿Y por qué? Para que suba y que fluya, que vaya a luz. Alta médica, ¿no? La respuesta, quizás no están muy familiarizados y se ha visto mucho en la pandemia COVID. Pacientes con insuficiencias respiratorias graves, están con bolsas con reservorio, que tienen más del 90% de compromiso pulmonar. ¿Y qué se hace en esos casos? No es tributario, por ejemplo, igual 80 años, no lo va a recibir la UCI. ¿Qué hacemos? No hay cánulas de alto flujo, igual como este paciente. ¿Qué hacemos? Cuidados paliativos. Pero no porque queramos darle el puntillazo final, sino que cuando tenemos un paciente oncológico y ya viene recibiendo 10, digamos, o puede recibir 5, y yo le aumento al 50, al doble la dosis, ya voy a conseguir, sin llegar a dosis tóxicas, por ejemplo de morfina, voy a conseguir un efecto de sedación y ansiolítico. Y si tenía una polinia, un mal patrón respiratorio, va a mejorar en muchos pacientes su patrón respiratorio, va a disminuir la ansiedad, van a estar más tranquilos y al menos el tiempo que le pueda quedar de vida, al menos van a estar tranquilos y no lo va a matar de repente la insuficiencia respiratoria quizás. De repente pues otro factor, pero muchos se siguen en el COVID. Y al final no es porque queramos darle el puntillazo, ya decir, pues, no, simplemente que si llega su momento, por la evolución de la enfermedad, no va a ser por una ansiedad, un mal patrón respiratorio, lo vamos a tratar más bien de controlar, sin llegar a empeorar tampoco, ¿no? Tampoco nos estamos intoxicando. ¿Listo? Y para terminar, este es muy fácil. Paciente mujer de 65 años, diagnosticada de una neoplasia de mama hace 12 años, ya tiene sus años, y recibió radioquimioterapia y posteriormente hormonas por 5 años. Se realizó una gamografía ósea por dolores óseos y
que tenía, se evidencia metástasis óseas, ¿no? En la gammagrafía es medicina nuclear, se ve algunas imágenes intensas, ahí oscuras, en las imágenes, y me dan imágenes compatibles con metástasis óseas. Después, en el tratamiento, se le da tratamiento con opioides menores o débiles, ¿no? Ya hemos dicho que no es lo mejor, pero ya, menores. Y AINES, y tiene un buen control del dolor, hasta allí bien. Pero acude a la consulta con ustedes por cefalea, que no cede a la analgesia que viene recibiendo, y se le realiza una tomografía cerebral y que muestra imágenes compatibles con metástasis cerebrales. En relación al tratamiento, ¿cuál sería lo correcto de darle? ¿Qué tratamiento? ¿Listo? Se le debe cambiar a opioides mayores, se le debe administrar dosis extras de opioides que sean necesarias, se debe añadir corticoides, se debe cambiar un opioide mayor y mantener los AINES, se debe ingresar al paciente para tratamiento endovenoso con un opioide mayor. Endovenoso, porque viene recibiendo menor. La D. Ya. Mantener los AINES y cambiar un menor a mayor. Bien. ¿Alguien más esté de acuerdo? Yo digo La A. Cambiar opioide mayor. Y dejar de lado los AINES. Porque allá vengo dejando los AINES, pero cambiando mayor. Bien. ¿Alguien más está de acuerdo o discrepa? Yo estoy de acuerdo. Siempre de acuerdo. Yo, la D igual, se debe mantener por el escalón. Exacto. El escalón, según la escala. Según el que se mantienen los AINES y se mantienen los opioides. Correcto. Ahí tenemos ya otra vez dividido, ¿no? ¿Alguien más? 2 puntos. Si la respuesta está ahí, los reparto a los puntos. Aquí, finalmente, son casos típicos, ¿ah? Típicos. No busco casos rebuscados, ¿ah? Inclinando la balanza al endovenoso, opioide mayor. ¿Nadie más? ¿Aquí? Porque ya ustedes han revisado en algún momento, me imagino, alguna patología justamente de cáncer, ¿no? Ya han revisado en oncología, ¿no? El tema. ¿Alguien más? Cerramos. A la 1, a las 2. A ver, dosis extras, con bomba autorregulable, si es posible. Ya. Bien, cerramos. Hay que partir de qué paciente estamos hablando. Es un paciente que tiene un cáncer, ¿verdad? Oncológico nuevamente, que aparte ya tenía un cáncer de mama y que a pesar que ha recibido radioquimio, dice que hay aparte metástasis óseas y metástasis cerebrales. Quien me estuvo, primero, para empezar, hay 2 ayudas que les he dado. Vuelvo a regresar. ¿Qué dicen? Oye, está bien. Pero es con ¿Cuál sería? Había AINE, dexametasona, bisfosfonatos, endovenosos. Ya. Esa era un indicio. ¿No? ¿Cuál? La C. Era la de corticoides. Ya. En resumidas, no lo voy a hacer larga. Simplemente decirles que hay un paciente oncológico que tiene un tumor primario en el cerebro o una metástasis cerebral que va a generar un edema perilesional alrededor del tumor. Ese es un edema vasogénico y que hay un factor de crecimiento endotelial que va a nutrirlo al tumor y que va a generar una ruptura de la barrera hematoencefálica. ¿Y qué medicamento me controla este edema? Córtico. Es un coadyuvante, pero en este caso... Bien, gracias.